Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta, y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. El dedo levantado. El maestro Diu Dischi era, tal como nos relatan, de maneras calladas, suave y tan modesto, que renunció a las palabras y enseñanzas, porque palabra es apariencia, y evitar cualquier apariencia era su preocupación. Cuando alumnos, monjes y novicios gustaban de lucirse en nobles charlas, con juegos del espíritu, sobre el supremo anhelo, sobre el porqué del mundo, él observaba silencioso, cuidándose de cualquier exageración. Y cuando se le acercaban a preguntarle, vanidosos o serios, por el sentido de las escrituras antiguas, por el nombre del Buda, por la iluminación, por el principio o el fin del mundo, permanecía en silencio. Y, despaciosamente, tan solo señalaba con el dedo hacia el alto. Y con esta señal muda, convincente, se fue haciendo cada vez más tierno. Advirtió, enseñó, alabó, castigó, mostró en forma tan propia el corazón del mundo y de la verdad que, con los años, más de un discípulo entendió el suave levantamiento de su dedo. Despertó y se estremeció. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos de nuevo con ustedes, grabando una vez más este episodio de Migrante de Ideas. Hoy, 16 de septiembre ya, cuando son las 11:54 de la mañana desde Valencia, España, para el mundo entero. ¿Qué te pareció el poema con los buenos días, Claudia? Buenos días para ti, buenos días para todos. Me gustó mucho. Es un poema de Hermann Hesse, el escritor de aquel libro que leíste hace poco. Siddhartha. Un poema de Hermann Hesse que está citado en un libro escrito por el chileno Miguel Serrano, El Círculo Hermético, donde Serrano nos relata algunos encuentros que tuvo con Hermann y con Carl Jung, un tal Carl Jung. Lo estoy leyendo y estoy fascinado. Y bueno, me encontré esta joya, El dedo levantado, y me encantó y quise compartirlo con todos ustedes. Muy bien, y es una muy buena introducción para que hoy vengamos a hablar de algo muy interesante. Como siempre, queremos compartirles temas que nos llaman la atención, que nos calan, y lo relacionamos con nuestras vivencias personales. A partir de algunas cosas que hemos vivido, que hemos comentado nosotros, quisimos traer este tema, el cual hemos denominado y hemos querido hoy ponerle el nombre de El complejo de Salvador y la libertad de no salvar a nadie. Vaya título, vaya título. Bueno, ¿cómo comenzar? Quizás por el principio. Y el principio es ¿de dónde venimos? No solamente geográficamente hablando, sino existencialmente hablando. Venimos de un proceso, de una experiencia, en donde en mi caso, ya lo hablábamos en el primer episodio, fui cristiano por casi 20 años, en una religión metido de lleno. Tú, pues toda la vida, porque naciste ahí, mucho tiempo siendo cristianos. Y durante muchos años, creo que podría hablar por los dos, vivimos con un peso invisible, el de salvar. El de pretender salvar a otros. En ese mundo en el que estábamos, aparentemente todo tenía sentido. Había una sola vida, un solo destino eterno, y la misión más grande que teníamos era rescatar almas antes de que fuera demasiado tarde. Pero, con el tiempo, descubrimos que este complejo de salvadores no era exclusivo de lo religioso. También lo hemos visto en políticos, en científicos, en artistas, en economistas y hasta en nuestras relaciones más cercanas. Todos en algún momento hemos querido salvar a alguien,
La pregunta es, ¿realmente hacía falta? Y aquí es donde queremos tocar un punto muy importante. El disfraz del Salvador. El Salvador se disfraza con distintos trajes. Por ejemplo, los políticos siempre hablan de querer liberar al pueblo, querer salvarlo. Y para salvarlo, pues, digamos que enarbolan las banderas de la libertad. Esa es la salvación que ofrecen. Los científicos, en cambio, dicen que quieren sacarnos de la ignorancia y con eso pretenden salvarnos. Los religiosos, pues, ya lo hemos dicho, pretenden salvar nuestras almas a toda costa. ¿De qué? Bueno, del infierno, de la condenación, del purgatorio, de lo que sea que cada una de las religiones digan, crean, pero básicamente es el mismo concepto. Sí, de lo sucio, como si todo el tiempo estuviéramos, pues pretenden limpiarnos, como si todo el tiempo estuviéramos sucios, nacimos sucios. Nacimos sucios. También como ese... De ahí viene el pecado original. Nacimos sucios y necesitamos ser salvados de ese pecado original, de esa herencia de maldición, de ese infierno que nos persigue, si es que no creemos lo que nos dicen que debemos creer. Algunos artistas increíblemente también pretenden todo el tiempo, no todos, abrirle los ojos a la sociedad, porque se sienten dueños de la verdad. Y bajo todos esos discursos late la misma idea. ¿Cuál? Que el otro está incompleto, que sin mí no puede, que necesita ser salvado. Pero a veces lo que necesita el otro no es un salvador, sino simplemente ser dejado en paz, dejarlo ser, dejarlo tranquilo. A veces eso es lo que los seres humanos necesitamos, aunque no lo sepamos. Yo personalmente estudié una carrera de la cual me siento orgulloso, aprendí muchas cosas, tuve que leer bastante, planeación y desarrollo social. Desarrollo, qué palabra tan diferente a dependencia, por ejemplo, o hacer por el otro. Claro, y recuerdo que en su momento nos preguntábamos, bueno, ¿qué es el desarrollo? Y hay muchas respuestas a esa pregunta, muchas posturas, muchas visiones, pero en algún momento lo tocamos de forma superficial y hoy, haciendo memoria de ese concepto, yo creo que no hay un mejor momento para traerlo que este, y es, ¿qué es el desarrollo? En aras del desarrollo, por ejemplo, le llevamos a poblaciones alejadas de lo citadino, poblaciones que viven en condiciones, yo qué sé, rupestres, antiguas, por ahí sin muchos equipamientos, sin mucha infraestructura que nosotros entendemos como infraestructura propia de nuestra civilización. Y entonces pretendemos llevarles a estos pueblos alejados de las grandes urbes nuestras tecnologías, nuestras costumbres, nuestras comunicaciones, el internet, y los estamos desarrollando, los estamos ayudando, es más, los estamos salvando de la ignorancia, de la pobreza, del caos. Desde nuestra óptica, ellos están mal y nosotros estamos bien. Pero resulta que en muchos casos, porque tuve la oportunidad de hacer varios trabajos de campo en esta carrera, y hablando con las personas, muchos llegaban a esa conclusión, nos decían, desde que nos construyeron este puente, nuestra sociedad cambió para mal. Perdimos identidad, perdimos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Nosotros no necesitábamos que nos trajeran esto, no queríamos ningún desarrollo, queríamos que nos respetaran nuestra manera de ver la vida, nuestra forma de vivirla. Queríamos seguir yendo al río a lavar nuestras cosas, queríamos seguir disfrutando de nuestra forma de alimentarnos, natural, nuestros procesos lentos pero seguros. No pretendíamos ninguna intervención, pero nos intervinieron y ahora esto es un caos. Eso lo escuchamos muchas veces. Recuerdo cuando estabas en esa etapa de la carrera que puntualmente había una población en el occidente de la ciudad porque estaban construyendo el túnel de Occidente de Medellín. Ese túnel
lo que generaba era una conexión más rápida de Medellín como ciudad con la metrópolis o el área la metrópolis con otras poblaciones y así más adelante todavía poder conectar más rápido con el mar, que está a unas horas de Medellín. Creo que ahora está mucho más cerca por todas las vías que se han generado. En este momento, cuando estamos trayendo a colación este ejemplo, recuerdo ese principio de la Constitución colombiana que dice que el bien público siempre prima sobre el bien individual o el bien personal. Y podríamos decir es que en ese momento primaba el bien público porque construir ese túnel iba a hacer que se beneficiara mucha más población que la que se estaba viendo perjudicada. Pero leer los testimonios, no solo leerlos, sino escucharlos, porque cuando pues estaba acompañándote en ese tiempo, escuchaba las grabaciones de las personas, de los habitantes de ese sector, y ellos contaban, decían, es que el túnel está construido y los gases tóxicos o sea, el carro, el coche, como lo llaman aquí en España, pasa por el túnel, y los gases que salen de los coches, de los carros, suben y llegan incluso hasta las tierras de estos campesinos. Entonces decían, claro, eso nos contamina las aguas. No solo eso, al momento de construir el túnel hay que romper la montaña y entonces la tierra pierde propiedades. Total. Y ya los productos requieren de mayores fertilizantes, más tiempo. Es una cantidad de consecuencias que trajo esa intervención que a muchos benefició, pero que a la gente del corregimiento lo que le trajo fue perjuicios, daños. Y mira que se arma todo un tema de contrastes, porque estamos hablando que eso fue cuando tú hiciste ese trabajo, esa investigación, eso fue alrededor de, no sé, 2016, 2017. Y en las visitas de campo que hacíamos, conocíamos campesinos que cosechaban todo tipo pues como de frutos, hortalizas, bajaban a la ciudad a venderlo o tenían unas placitas allí para vender y era súper chévere, pues súper bueno comprar, no sé, unas cebollas, unos tomates, unas frutas que sabías que estaban recién cosechadas y que conocías al campesino que lo había sembrado y cosechado. Y después que estabas apoyando a alguien. Exacto, y ver todas esas tierras y esas montañas tan bonitas se sentía tan delicioso. Y pensar que 3 años después de que hiciste esta investigación, esas tierras comenzaron a ser el refugio de muchos ciudadanos que cuando comienza la pandemia dicen necesitamos irnos a vivir al campo, necesitamos comida de allá. O sea, como que ya ese momento de que hizo que la gente se encerrara, todo esto, se acordaron del campo. Necesitábamos vivir, necesitábamos volver. Y en estos momentos, y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es el bien que prima? Entonces, ¿cómo vamos con los procesos? Es ese tema, recordándolo también, relacionándolo un poco con las experiencias. Recuerdo la vez que fuimos a Nuquí. Nuquí es un caserío, no, es un corregimiento, no, es una ciudad, un pueblo, sí, es un pueblo que queda en Chocó. Chocó es un departamento de Colombia, que queda en todo el Pacífico. Y de Nuquí, nosotros fuimos al avistamiento de ballenas que van cada año al Pacífico colombiano. Nos llevaron a una vereda que se llama Coquí, si no estoy mal. Y allí los guías, había un guía que era antioqueño, que se había ido a vivir allá a Nuquí hacía tiempos, y había otro guía que era más joven, nacido allá, un chocuano que amaba mucho su tierra, y joven. O sea, yo creo que él tenía como unos 21 años más o menos cuando nos atendió, que eso fue alrededor de unos 7 años que fuimos. Y un día íbamos caminando con ellos, pues en la excursión íbamos caminando hacia unos termales y un nacimiento de agua. Íbamos caminando y hablando con él. Entonces él nos iba contando, pues porque estas playas de Nuquí tienen esa propiedad tan preciosa y es que vas caminando y puedes ver a tu derecha el mar, la playa preciosa y a tu izquierda la selva literal.
No, eso es muy lindo. Bosques, Bosques, ríos. selva espesa, una cantidad de especies de ranas y, así coloridas, no, muy lindo. Delfines, ballenas, Y eso iba, me acuerdo que cuando íbamos caminando con él, íbamos caminando y de pronto vimos unos tortugas. delfines. Y vimos Hay de unos todo. delfines y entonces él nos empezó a contar y empezó a contarnos una cantidad de cosas de los animales de mar, de cómo se comportan. Nos decía, vea, ahí por ejemplo van 3 parejas de delfines nadando juntos y después pasó un delfín solo. Entonces nos explicó que a veces lo que sucede es que los delfines cuando nadan solitos es porque están como en una especie de disciplina pues de su comunidad, porque algo no muy bueno hicieron, entonces como si los castigaran, como bueno, usted van a dar solo un tiempo, es como un comportamiento que ellos han observado. Entonces nos contaba y nos explicaba cosas de las ballenas, de los delfines, de los animales, de la fauna y flora marina, y de pronto nos empezó a contar, empezamos a preguntarle como usted qué estudió, usted por qué sabe tanto, entonces él decía, no, pues es que yo nací aquí, me he capacitado, he hecho esto y esto de estudio. Entonces le preguntaron unas señoras, ¿y a dónde te has ido a estudiar? Él dijo, no, acá. O sea, yo todos los días me levanto y me meto al mar. y así, o sea, esto ha sido... Y nos contó que unos tiempos atrás habían ido unas personas de otros países también a contarles, pues ya unos científicos y biólogos marinos, a explicarles más acerca pues ya de sus conocimientos y a combinar el conocimiento del nacido en Nuquí con el que ellos traían de los libros y la academia. Y uno de ellos le propuso, le dijo, venga, nosotros queremos llevárnoslo a usted a estudiar a tal parte, a tal país, pues no Colombia, pues a otro país, y para que usted viva mejor, le tenemos una casa, no sé qué. O sea, y entonces que él se quedó mirando y les dijo, pero ¿y por qué me van a llevar? Y ellos, no, es que usted sabe mucho, usted aquí se está perdiendo, algo así decía él. Es que queremos sacarlo de este lugar. Y él decía, pero ¿por qué me van a sacar de mi lugar? Si este es mi espacio, o sea, yo ¿qué otro paraíso quiero que esto? Tengo el mar, tengo los animales, tengo mi familia, pues aquí cerca, tengo la comida. Yo no necesito que me saquen de aquí. ¿Dónde más puedo aprender otra cosa? Entonces mira esos contrastes y que se relaciona con todo esto que estás hablando. Totalmente. Pretendemos salvar muchas veces a otros cuando en realidad ese otro no necesita ser salvado, ni siquiera lo necesita, como en esta experiencia. Desde nuestra óptica, quizás ese muchacho necesitaba estudiar en una gran universidad o ir a una gran ciudad y no, él estaba recontra feliz ahí, mucho más feliz que muchos citadinos. No necesariamente por vivir en una ciudad se vive mal, no, tampoco quiero decir eso, y tampoco pretendemos con esta reflexión promover que entonces no hagamos nada, no intervinamos nada. No, hay casos de casos, pero sí queremos hacer reflexionar por lo menos y entender el fondo de esto, que lo vamos a entender poco a poco en la medida en que lo sigamos hablando. Por ejemplo, Carl Jung y el espejo del Salvador. Él hablaba del arquetipo del Salvador. Existe ese arquetipo y muchos seres humanos lo vivimos, lo creemos, como en nuestro caso, que lo vivimos tanto tiempo. Carl Jung hablaba del arquetipo del Salvador. Decía que muchas veces no es que queramos rescatar a otros, sino que proyectamos en ellos lo que no podemos mirar en nosotros mismos, aquello que nos cuesta integrar. Queremos salvar porque en el fondo nos sentimos perdidos. Queremos rescatar porque en el fondo somos nosotros los que necesitamos ser rescatados. ¿Qué tal? Son esas ansias de hacer en el otro lo que hace rato mi alma me está pidiendo que haga por mí mismo. Exacto. Ahora, al comienzo de este episodio hablábamos de nuestra experiencia como cristianos, en donde todo era perfecto en ese momento, porque es como cuando uno es niño y solo piensa en jugar, comer, divertirse, y uno de niño no entiende otras cosas más profundas de la vida y entonces nada te preocupa. Bueno, cuando éramos cristianos, yo lo comparo con esa situación, porque de alguna manera creíamos lo que creíamos y bueno, hay una sola vida
si es una sola vida y después viene la muerte y después de la muerte te vas al cielo o al infierno y depende de para dónde, depende de lo que hayas hecho en vida para dónde te vayas cuando mueras. Teníamos esa creencia muy arraigada y por ende nos sentíamos en la obligación de salvar almas y evangelizar y promover ese discurso a toda hora, en todo momento, con toda oportunidad que tuviésemos. Pero cuando salí del cristianismo, cuando salimos de esa religión, encontramos otras vías, otros caminos. La reencarnación, por ejemplo, como liberación del complejo de Salvador. Al momento de dejar el cristianismo, algo cambió en nosotros. Empezamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿y si hay más de una vida? Si no es esta la única vida, si resulta que el alma es eterna, pero va viajando en diferentes cuerpos, ¿por qué no? Es algo que se ha hablado por muchos años, digamos que desde que hay seres humanos se ha hablado de este tema, y para nosotros siempre fue como algo tabú, como algo medio raro, como exótico, lo veíamos. Eso es algo de los budistas, de los hinduistas, de por allá, de los de Oriente. Intocable. Sí, yo nunca lo contemplé, pero empecé a observar, después de que dejamos la religión y abrimos un poco la mente, empecé a observar las diferentes culturas, las diferentes creencias, las diferentes religiones, porque no es que la religión en sí sea mala, no, hay que observar todo, la naturaleza misma, y empecé a darme cuenta que en la naturaleza hay unos ciclos. En la naturaleza todo es cambiante. Aparentemente los árboles mueren, por ejemplo, cuando van a cambiar, cuando estamos en invierno, vemos como la vegetación aparentemente muere, pero resulta que quizás... Es una transformación. Exacto, esa semilla que muere, es necesario que muera para que nazca un fruto. Y pareciera que la muerte fuera solo una ilusión, porque en realidad todo se está renovando. ¿No podría pasar así con los seres humanos? ¿No podría ser así con el alma humana? ¿No podría ser así mismo con nosotros como especie humana? No sé, no quiero afirmar nada porque no quiero pasar de una religión a otra. No, queremos hablar como personas libres. No tenemos certezas, pero al mismo tiempo no tenerlas, estoy seguro, nos hace más libres, porque es esa ansia de tener certezas las que nos hacen vulnerables y fáciles presas de los gurús, de las religiones, de las sectas, de los grupitos que quieren alimentar tu herida, que quieren alimentar y reforzar tu necesidad humana de certezas. Tenemos que aprender a vivir también con la incertidumbre. Les decía entonces que algo cambió en nuestra vida, porque si no hay una sola vida, sino que hay muchas, entonces ya no hay urgencia de salvar a nadie. Cada persona vive lo que necesita vivir, aprende lo que necesita aprender. Ya, por ejemplo, no pienso en la justicia como un castigo o recompensa, sino como una especie de sabiduría de la vida misma, que mueve sus piezas con un misterio que a veces nos incomoda, pero que parece saber lo que hace. Es como si ahora, por más bien que veas a ciertas personas y por más mal que veas a otras, que desde el punto de vista superficial se podría juzgar eso como que injusta que es la vida, mira a estos cómo sufren, mira a estos cómo les va de bien. Se podría ver así y la mayoría de personas lo ven así y lo respeto. Pero ¿qué tal si también nos damos la oportunidad de verlo como vení y si eso que está viviendo ese ser humano es lo que necesita vivir? Desconozco las razones. No tengo que saberlas, pero quizás es lo que necesita vivir. Quizás lo ayudo dejándolo vivir su proceso. Lo ayudo no pretendiendo salvarlo de su civilización, entre comillas, atrasada. No. Dejo que viva su proceso. ¿Me hago entender? Uh-huh. Lo que pasa es que pienso mucho en esta postura
que Él nos da libertad, como bien lo dice el título de este capítulo. Pero pues es inevitable pensar en los sucesos actuales en algo tan grande como Gaza, por ejemplo. Claro. Entonces decimos, ¿cómo podemos contrastar? Y nosotros como padres, mentirosos seríamos si dijéramos que realmente no nos interesa ese tipo de cosas cuando uno ve las imágenes de niños sufriendo a diario porque pierden a sus padres o padres porque pierden a sus hijos de forma tan injusta. Ya, y pues hablando de eso, pero ya han pasado por perder propiedades, por perder amigos, por perder la paz, por perder la tranquilidad de levantarse y vivir tranquilos. O sea, yo me he preguntado eso muchas veces y lo que siempre llego a la conclusión es, desde donde estoy parada en ese momento, lo mejor que puedo hacer por esas personas es lo mejor en mi vida y con los más cercanos. Porque hay una frase que dice, una golondrina no hace verano, pero yo sí pienso que si cada uno, desde su postura, en donde está parado, hiciera lo mejor que pudiera por sí mismo y por los demás y se reconectara consigo mismo, yo creo que en algún momento podríamos hacer algo por esas personas que están sufriendo tanto. Porque es muy difícil decir, ¿será que un niño gazatí necesita vivir eso que está? O sea, ya cuando uno lleva esta frase que dices a esas realidades, duele hasta decirlo, como que, uy, no, yo no tengo ni idea si él necesita vivir eso. Pues no sé, pero ¿cómo respondo a eso? ¿Y qué más puedo hacer yo si estoy a kilómetros, miles de kilómetros de distancia? ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, pues aquí tenemos a dos pequeños seres, dos grandes seres, nuestros hijos, hacer con ellos lo mejor que podamos, hacer con nosotros mismos lo mejor que podamos, reconectarnos con nosotros, con la vida, naturaleza. con la naturaleza y confiar, o sea, tirar la semilla a la vida y decir, algo se va a regresar bueno no solo para nosotros, sino para esas personas que tanto lo necesitan también, pues porque cada uno de nosotros necesita cosas buenas, pero esas otras personas necesitan por lo menos recobrar la esperanza, la fe en sí mismos, en lo que sea. Pero es verdad, a veces uno se despierta y dice, ay, hoy voy a hacer esto y esto, asumiendo que ya tiene todo lo que tiene. Cuando hay personas que se despiertan y dicen, abre los ojos y dice, bueno, tocan al lado y dicen, bueno, aquí todavía está mi hijo, ¿sí? Sin saber ni siquiera qué sigue más adelante. Es muy complejo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que así podemos ayudar, haciendo lo mejor que podemos por nosotros, por los que nos rodean. Y complementando un poco eso también, porque la pregunta, el cuestionamiento es muy válido. ¿Qué pasa con las personas no solamente de Gaza, sino del mundo entero que sufren guerras, desastres, dolor? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Necesitan vivir eso? Bueno, yo creo que la vida sabe lo que hace. Es como si el otro día hablábamos que hay dos opciones en este universo, o multiverso, o como lo queramos llamar. O todo tiene sentido o nada tiene sentido. No hay más posibilidades. Yo decidí pensar que todo tiene sentido. Yo decido eso. Y respeto a los que... Porque también hay muchos que han decidido lo contrario. Nada tiene sentido. Todo en el universo es azaroso. Aquí no hay ningún propósito. Aquí lo que hay es... Sálvese quien pueda. La selva. Eso es lo que hay. Y es una postura muy respetable. Yo decidí pensar que todo tiene un propósito, que nada es casual. No quiero hablar de karmas, porque la palabra karma está estigmatizada, pero en su sentido original, karma no tiene que ver con castigo. No, es simplemente una sabiduría oculta, secreta que la vida, porque es que aquí estamos hablando de dos cosas, el ser y la vida. Hay una interacción eterna entre esos dos entes, la vida, el universo, la creación, como lo queramos llamar, Dios, y cada ser humano, cada animal, cada planta, cada árbol. En esa interacción de esas dos partes es como si hubiese un propósito y nada fuera
casual, pareciera que hubiese mucho caos. Desde la óptica de la reencarnación, las personas que sufren en este momento, quizás en otras vidas no han vivido eso. Es como, no quiero hacer la comparación porque es dolorosa, es fuerte, pero hemos hablado muchas veces acá que la única o una de las formas de hacernos fuertes es superando umbrales de dolor. Uh-huh. En tu caso, por ejemplo, cuando pariste sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia y viviste y sentiste ese dolor, eso te hizo más fuerte, no solamente físicamente, sino en muchos aspectos. No sé si me hago entender. Sí. Una cosa es tener esa experiencia de haber vivido semejante dolor, de haberlo sentido, y otra cosa es que te lo cuenten. No, y es que físicamente yo te digo hoy, yo físicamente no me acuerdo del dolor. O sea, intento sentirlo y no me acuerdo. Pero hay momentos en los que me encuentro débil por algo, me siento mal por algo, me cuesta recuperar, no sé, como la fuerza para hacer algo. Y me acuerdo de ese episodio tan importante como fue cuando nació nuestra hija y el parto fue sin anestesia. Y digo, uy, ¿verdad que yo ya fui capaz de esto? Si fui capaz de esto, soy capaz de esto otro que hoy me está costando. O sea, todo eso sí nos hace más fuertes, nos hace recordar esos episodios que ya superamos, nos dice, hey, sí puedo. O sea, de esta misma vida nació, hubo ese dolor y se superó. Se puede pasar, se puede transitar este nuevo dolor y seguir adelante. De grandes tragedias humanas han salido estrellas que han aprendido a danzar en medio del fuego, por decirlo de forma poética. ¿Te acuerdas de este libro que tanto nos ha impactado, que hasta hicimos un capítulo con base a este libro, La vida en busca de propósito? El hombre en busca de propósito. Bueno, este escritor, este señor, se supone que salió del Holocausto. Sí. De una experiencia durísima donde perdió todo. Yo creo que de esta experiencia en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que sucede en países como Colombia, en Latinoamérica, lo que está viviendo la juventud, que lo estamos viendo en carne propia en países como España. En fin, de todas esas experiencias tan dolorosas que vivimos los seres humanos, siempre salen grandes aprendizajes. Yo no quiero discutir si son necesarias o no, si deberíamos cambiarlas o no, pero quiero confiar que la vida sabe lo que hace. Quiero decir algo. Dime. Mamá, recuerden darle like y suscribirse y darle la campanita para no perderse otro video de nosotros y comparte con tus amigos. Vale. Y dale like, suscríbete y comenta con tus amigos. Me gusta mucho la plastilina. Y también me gusta mucho la plastilina. Vale, continuamos. Volviendo a este tema de la reencarnación, por supuesto hay voces a favor y en contra. Algunos, como un tal Ian Stevenson o Brian Weiss, muy conocido por su libro Muchas vidas, muchos maestros. Actualmente me estoy leyendo uno de podríamos llamarlo discípulo de Brian. Se llama Juan José López Martínez. La respuesta está en el alma. Y bueno, el tipo te cuenta ahí muchas experiencias de regresiones que le hacen a personas para encontrar respuestas a conflictos muy fuertes. Y resulta que sus respuestas las encuentran en el momento de estar en el vientre materno o en vidas pasadas. Y estas personas, Juan José López, Brian Weiss y Ian Stevenson, nos cuentan incluso historias. Yo lo leí, no podría asegurar que sea cierto, quiero creerle, pero está escrito así. Regresiones de niños que recuerdan vidas pasadas. Personas que recuerdan vidas pasadas, niños que recuerdan vidas anteriores que nunca estuvieron en esos lugares. O sea, no son recuerdos, sino que reviven historias en otros cuerpos. Y hasta hablan en idiomas, eso me pareció muy fuerte. Personas que hablan en idiomas que nunca antes habían estudiado, ni visto, ni hablado, estando en ese trance.
y cuando salen de la hipnosis, del trance, pues ni siquiera se acuerdan que hablaron por X cantidad de tiempo otro idioma desconocido para ellos a la perfección. Eso me parece muy fuerte. No sé, yo no lo he vivido, no he hecho ninguna regresión, no podría asegurarlo. Tampoco, como les dije al principio, me gustaría matricularme en una nueva religión, porque ya he salido de muchas. Ya he salido no solamente del cristianismo, sino que del cristianismo pasé a otra, donde aprendí también muchas cosas positivas, donde supuestamente no, donde me liberé del cristianismo, pero al mismo tiempo también me estaba metiendo en otra religión. Era una contraprestación. Sí, donde donde vendíamos esto de nosotros somos los salvadores y vamos a salvarlos a todos, pero ustedes tienen que creer en nosotros. Exacto, porque es que para que exista un salvador tiene que haber un perdido. Exacto, hay una necesidad de que el otro esté perdido. Para que exista un sustentador tiene que haber una persona muy caída. O sea, es como que a veces creemos que queremos el bien para toda la humanidad cuando estamos en ese tipo de movimientos, en ese tipo de grupos, y resulta que las personas que más desfavorecidas están o viven en nuestra teoría son las que sustenta la naturaleza que nosotros estamos en ese momento construyendo. Pues si me hago entender, por ejemplo, para que un político pueda hacer el paternalismo estatal que llaman, tiene que haber pobreza, mucha pobreza. Necesita de la pobreza para poder promover su política, su discurso. Para que exista un Mesías, tiene que haber una persona perdida, bueno, como unos seguidores. Para que haya un redentor, tiene que haber un pecador sucio, desgraciado, infeliz, que no tiene nada bueno, pues porque uno dice, ay no, pero qué exagerado. No, resulta que a veces es así, o sea, por ejemplo, en el deporte también se ve ese tipo de cosas. Hay países que dicen, no, apostemos a toda por este deportista, y el deportista se vuelve casi que el ídolo deportivo que salva a un país muy pobre del que salió, y entonces tiene que haber un montón de gente que ay no, confía en él, y entonces el deportista carga, no solo, pues él lo único que quería era, no sé, correr, y resulta que ya le toca cargar con la responsabilidad de un país que confía en él. Bueno, es un montón de denominaciones, pero sí, o sea, al final cuando queremos adoptar esas figuras de Salvador, de Mesías, de ídolo, de admirado, lo que nos sustenta como esa figura son personas que creemos inconscientemente inferiores a nosotros. Entonces ahí no sé qué tan bueno sea, qué tanto en verdad estemos deseando el beneficio para el mundo. Yo a veces pienso que lo mejor sería, si queremos ayudar o dar lo mejor de nosotros, es como buscar o reconectar con nosotros mismos, ese encuentro con nuestro interior que nos ayuda mucho a continuar adelante, a quien quiera que sea. También, aparte de los que estudian la posibilidad de que exista la reencarnación, como los que ya mencioné, están también los materialistas, que sostienen que la conciencia muere con el cerebro y que después no queda absolutamente nada. Bueno, como les vengo diciendo, yo personalmente no tengo certezas. No quiero meterme en ninguna otra religión. En ninguna. Yo no quiero ver la reencarnación como un escapismo, como una nueva doctrina y que tiene que ser así. No lo sé. Saco lo bueno. Saco lo que me sirve de esa postura. Creo que hay cosas que podrían ser, pero quizás no. Quizás solo es una vida y punto. Ya vamos a hablar también un poquitico de eso. Lo curioso es que cuando aprendimos a vivir, cuando yo en lo personal aprendí a vivir sin esas certezas, eso también me hizo más libre. Y aquí, hablando del tema del cuerpo, de si es una sola vida, si hay que pensar en otras vidas, bueno, aquí traigo a colación a uno de los invitados favoritos, Friedrich Nietzsche. Nietzsche habló acerca de los despreciadores del cuerpo.
Él se rebeló contra ellos, contra los que ponen la esperanza en otro mundo o en otra vida. Nos recordó que lo único real es este instante, este cuerpo, este ahora. Nos gritó que quizás haya 1000 vidas, o tal vez solo una, pero la única que tenemos segura es esta. Yo no sé si haya otras, puede que sí, pero eso no nos tiene que sacar de percibir este presente como lo más importante, lo que tenemos. Este cuerpo, que muchos que pertenecen a esos grupos desprecian. Porque siempre desde antaño, desde Platón, desde los gnósticos, nos están vendiendo la idea, y hay muchos grupos modernos que nos están vendiendo la idea de que hay un mundo superior al mundo físico, que es el mundo de las ideas, ¿te suena ese discurso? Y que el cuerpo, la materia, es el mal, es Satanás. Lo bondadoso, lo virtuoso que tiene el ser humano es lo intangible, el alma, lo que está por dentro, lo que no se puede ver. Pero la materia siempre se ha asociado a lo maldadoso, a lo sucio, a lo satánico. Malo. Ese discurso yo también lo compré. Y entonces eso nos ha llevado a hacer presas fáciles de muchas sectas, de muchas doctrinas, cuando quizás lo que hay que entender es que se trata de un complemento, de integrar. Sí, tenemos algo intangible por dentro que nos mueve, pero lo más cercano a esto que llamamos vida que tenemos es nuestro cuerpo. Y es sagrado. No tenemos que verlo como algo maligno, como algo sucio. Por el contrario, deberíamos honrarlo, cuidarlo, respetarlo. Cuando hablo de cuidarlo, no hablo simplemente de hacer ejercicio y hacer ciertas dietas. Hablo de cómo le hablamos a nuestro cuerpo, cómo lo percibimos, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo para experimentar todo lo que estamos experimentando. Sea una vida o sean muchas. En el momento solo tenemos esta. Y tenemos que valorarla. Ahora bien, aquí también quiero hacer una especie de salvedad, de diferenciación muy clara entre el concepto de salvar y ayudar. Pensar que no necesitamos salvar a nadie no significa que no podamos ayudar. Todo lo contrario. Nosotros mismos vivimos una experiencia muy fuerte hace poco aquí en Valencia cuando la Ana nos golpeó a muchos en esta ciudad. Nosotros vivimos y experimentamos en carne propia lo que es ser ayudados, lo que es recibir ayuda por parte de muchas personas, tanto conocidas como desconocidas. Yo no sé si usted, querido oyente, sabe lo que es ser ayudado por alguien que no lo conoce, desinteresadamente. Cuando tú sientes que ese otro te está ayudando y no está esperando nada a cambio de ti. Porque lo normal es que cuando a uno le dan algo, están esperando algo. Tú tienes que devolverles algo. Eso es lo cotidiano. De eso se trata también un poco la vida, dar y recibir. Hay un intercambio. Bueno, de vez en cuando la vida nos trae experiencias en las que recibes ayuda desinteresadamente. Eso es otra cosa. Es una experiencia sublime. Cuando tú das ayuda a otros, que también lo hemos podido vivir, sin esperar nada del otro, sin ningún tipo de interés. No lo quieres manipular, no quieres salvarlo de nada, no quieres que viva como tú crees que debe vivir. No. Simplemente quieres ayudar y punto. No te interesa lo que haga el resto, lo que haga con esa ayuda el resto de su vida. No te importa. Nosotros lo vivimos. Entonces, una cosa es ayudar y otra cosa es pretender salvar a otros. Salvar es imponer, es controlar, es manipular, es esperar algo a cambio. En cambio, ayudar es acompañar sin invadir. Dar con conciencia. Tender la mano sin atar al otro. Y creo que ahí está la clave, en aprender a ayudar, pero sin disfrazarnos de salvadores. Con esto que hemos hablado hoy, no queremos
tampoco entrar en contradicciones, porque si yo dijera, bueno, ustedes ahora tienen que pensar como nosotros y abrirse a la posibilidad, por ejemplo, de que exista la reencarnación o de que exista solo una vida, no, estaría entrando en una contradicción muy grande, porque decirles esto tendría el interés de que ustedes piensen como nosotros. Y no, quiero ser sincero, y en realidad hablamos de esto porque queremos expresarnos. Simplemente por eso. Porque queremos compartirlo con ustedes. Porque es lo que hemos vivido. Pero entendemos que cada ser humano es libre de percibir el mundo como quiera percibirlo. Cada quien tiene su proceso, cada quien va a su ritmo, cada quien tiene su momento para entender lo que deba entender, para aprender lo que deba aprender y para vivir lo que deba vivir. Quizás la vida no necesita salvadores, sino compañeros de camino. Quizás lo único que pide de nosotros es aprender a caminar juntos, sin imponernos, sin arrastrar al otro a un lugar al que no pidió ir. Tal vez la mayor forma de salvar a alguien es simplemente dejándolo ser. ¿Qué tal? ¿Te merece alguna reflexión para terminar antes de ir con las recomendaciones? Un montón. Estaba recordando el episodio que presenciamos ahora de la bebé. Sí. Cuando ahorita fuimos a hacer una diligencia y de camino a casa nos encontramos a una bebé con sus papás y una niña, no sé, año y algo, casi 2 años. Y la niña estaba en un momento estaba salida, pues nosotros llamaríamos una pataleta o un berrinche, pero pues estaba como en su momento fuera de lo emocional, estaba llorando mucho y sus papás también se les notaba la tensión. Y yo te decía en ese momento tan fuerte, porque cuando pasamos por el lado de ellos, la niña estaba en el suelo y los papás no sabían qué hacer, ya la habían regañado, y la niña estaba completamente desbordada. Yo le decía así, te decía tan fuerte porque en ese momento todos 3 están pasando un momento difícil. O sea, la niña está transitando una rabieta, un montón de emociones que ya no tiene ni idea cómo se llaman. No sé si es la primera vez. No es culpa de ella, no es culpa de su ella, naturaleza. Exacto, le sale. La mamá no sabe cómo comportarse, quizá pues porque también vimos que la mamá le intentó regañar, le hizo un poco de fuerza. Y cualquiera diría, ¡ay, tan violenta! Otros dirían, pero es que está haciendo lo que tiene que hacer. El papá la intentaron dejar ahí como cuando uno dice, me voy. La bajaron del carrito al piso. Ajá, como listo, chao, nos vamos. A ver si la niña decía, no, venga pues. No, la niña seguía sentada y lloraba y pataleaba, estaba desesperada. Me parece muy fuerte porque los seres humanos transitamos mucho emociones así. Y a veces lo único que necesitamos es eso, que alguien esté al lado y te diga, tranquilo, transítalo. Si puedes respirar, respira. Si no, aquí estoy. Porque claro, cuando el niño está llorando, desconsolado y con enojo, no tiene ni idea que lo que, por ejemplo, solo respirar conscientemente le puede ayudar mucho, como, uy, este soy yo ya. Claro, está desbordado, sus emociones están por todas partes, no sabe qué hacer con eso. Y la mamá tampoco, además que está haciendo un calor. Entonces yo creo que todo eso influye. Y en este caso no había gente alrededor que mirara a los padres con reproche. Con reproche, que suele pasar mucho pues en los lugares cerrados, centros comerciales, donde los niños hacen rabietas y casi que la mirada de todos es hacia los padres, como diciéndoles, qué malos padres que son. Cállelo, conténgalo, porque regáñelo. Mire lo que ese niño les está haciendo. Hay una mirada que juzga siempre. Bueno, en este caso solamente pasábamos nosotros y recuerdo que lo único que hicimos fue... yo solo miré al suelo, o sea, yo no quería ni mirarlos. Ni mirarlos. Sí, no intervención. Ahí sí, no intervención absoluta en lo más mínimo, porque creo que hemos vivido eso como padres. Y entendemos que lo mejor que podemos hacer en esos casos es respetar el proceso de cada quien. A menos que haya, no sé, algo ya extremo en donde haya que intervenir. Una violencia extrema, sí, que no diga, bueno, ya. Pero si no hay que intervenir, si no es necesario,
según el criterio que nos dice el sentido común, no intervenga. No intervenga. Ayude, y hay muchos casos de personas que ayudan desinteresadamente. Y son personas que uno les mira las vidas y wow, uno dice, de esto se trata. Son maestros real de vida. Y tenemos muchos casos. Muchas veces, ¿cómo más ayudar? Una mirada sin juzgar. Sí, una mirada total. sin juzgar es, escuchar. Es una ayuda súper grande. Aprender a escuchar. Cuando el otro me está contando algo fuerte, no sé, bueno, es muy difícil escuchar. Es un arte. Son muchas formas de ayudar. Sin juzgar, que van más escuchar allá, sin juzgar. Que va más allá del dinero, que va más allá de la retahíla y su montón de consejos. O sea, esas formas no le llamemos formas de salvar, es porque uno diría, ¿y cómo? Pero si yo quiero ayudar a alguien. No, primero reconectémonos y si queremos aportar al mundo, reconectémonos y no juzguemos, no estemos señalando todo el tiempo porque eso es una carga muy grande para otras personas. Aprender también como a confiar un poco más en la vida. Confiar en la vida o en lo que usted crea, en Dios, en lo que sea, pero confiar en que esta persona que usted quizás está viendo muy necesitada de ser salvada, sea en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, quizás está viviendo un proceso que debe vivir. Y quizás si usted le puede ayudar, por ejemplo, hay casos donde la gente ayuda sin que el otro se dé cuenta quién lo ayudó. Sería espectacular. Una ayuda, no sé, sutil. O hay ayudas también contundentes, pero desde un desinterés. Entonces tenemos mucho por aprender. No hablamos, lo digo con toda honestidad, como maestros, hablamos como aprendices que también estamos caminando por este camino y mucha falta nos hace vivir esto que decimos, pero por lo menos entendemos que ese es nuestro desafío. Estamos en este desafío. Quiero dejar algunas preguntas al aire para que ustedes, queridos oyentes, se las formulen así como nosotros y vamos con alguna recomendación para despedirnos. Por ejemplo, ¿y si descubrieras que el mayor acto de amor no es salvar a nadie, sino dejarlo ser? ¿Estarías dispuesto a practicarlo? Otra, ¿no será que en tu deseo de salvar al otro, lo que en realidad buscas es salvarte a ti mismo? Y por último, ¿cómo sería tu vida si cambiaras el complejo de salvador por la conciencia de ayudar, sin esperar nada a cambio? Muy bien, como recomendación final en la miniserie de Netflix, se llama Misa de Medianoche. ¡Wow! ¡Qué serie! ¡Qué serie! Paren todo y vayan a ver esa serie. Vayan a ver esa serie. Miniserie, son 7 capítulos nomás. Está muy bien hecha. Tiene ese ingrediente de fantasía, pero ese ingrediente de fantasía que aparentemente transversaliza todo el argumento no tiene tanta relevancia. Antes le da un toque como de emoción, no sé, a mi modo de ver, no afecta para mal, afecta para bien el ingrediente fantasioso que tiene, pero el mensaje es contundente, es poderoso, muy relacionado con esto que hablamos hoy, o podría estar relacionado, sí. Porque como nuestra percepción de el otro necesita ser salvado puede afectar para mal al otro. Yo creo que de eso va la serie. Sí, cuando tenemos tantas ansias por salvar que nos desconectamos de nosotros mismos, reforzamos nuestro propio dolor porque nos desatendimos por completo y al final lastimamos a los demás. Pues es algo así también. Les voy a dar también me va a permitir la licencia de darles un pequeño adelanto. Obviamente no voy a contar el fin, aunque a mí la verdad los spoilers no me afectan. Yo no tengo problema que me cuenten los finales. Si yo me quiero ver algo aún sabiéndome el final, me lo veo. O un libro, no me afecta, pero hay gente más sensible y es respetable. Se trata de un tipo que era cura, sacerdote. Era un cura
y el tipo envejece y envejece mal, es decir, empieza a perder la memoria, empieza a perder su noción de todo y se aleja y hace una especie de pacto con un ser, ahí donde entra la parte fantasiosa, La parte de la ficción. un ser no humano, llamémoslo así, y entonces en este pacto que hace, él recobra la juventud, algo que muchos seres humanos anhelarían. ¿Dónde firmo para yo volver a ser joven? Y ojo, porque está volver a ser joven con la experiencia que tengo hoy. Que hay gente que dice mucho, yo quisiera volver a ser joven, pero sin perder este conocimiento que hoy tengo. Bueno, aparentemente eso es lo que se le concede al protagonista de nuestra serie, Pruitt. Pero ¿a qué costo? Todo tiene un costo altísimo. Y eso es lo que ustedes deberían correr a mirar. Si la tienen ven, la posibilidad. nos encantaría que nos dejaran en los comentarios qué les pareció. Y también, ¿qué les pareció este tema? Total. ¿Qué piensan de lo que hablamos hoy? ¿Es real? ¿Les parece demasiado ilusorio, pretencioso? Todo lo que ustedes nos quieran decir, bienvenido sea. Y bueno, como ya lo dijimos hasta el cansancio, no pretendemos que crean o piensen como nosotros. Para nada, solo nos queremos expresar, solo queremos compartir con ustedes nuestras posturas, nuestros aprendizajes y nuestros errores, porque hemos cometido muchísimos errores y ya lo decimos con orgullo. Hemos estado en muchos lugares, hemos pasado por varios procesos y hoy podemos decir que cada vez, o yo por lo menos puedo decir con tranquilidad y con orgullo, que cada vez me parezco más a mí mismo. Estoy en esa búsqueda y quiero encontrarme a mí mismo. Creo que lo estoy logrando, voy por buen camino. Les diré después. Este contenido, Dale like, suscríbete y dale a campanita.